Hola amigos, ¿cómo están? Primero quería darles las gracias porque ya somos más de 1000 suscriptores, así que gracias por estar del otro lado. Y hoy te traigo 8 claves para redactar un artículo de SEO perfecto. ¿En qué consisten estas 8 claves? Ocurre que retomando el video de Mark Williams Cook en el que hablamos en la otra ocasión, me quedé con un pequeño detalle que son estas 8 definiciones de queries que está haciendo Google internamente. Recuerden que ellos encontraron un exploit de Google, hicieron prácticamente 80 millones de queries, obtuvieron información de qué es lo que Google almacena para esas queries y detectaron una propiedad que se llama RQ Semantic Keyword Class. Esa propiedad lo que hace es clasificar todas las queries en 8 diferentes variantes. Y algunas de estas variantes son fáciles de entender con simple lógica, pero otras puede ser que se compliquen un poco más. Si googleamos el nombre de esta propiedad, vamos a encontrar un resultado de LinkedIn en el cual Mark explica con un poquito más de detalle. De hecho, tiene ejemplos de cada una de este tipo de queries. Pero déjenme mostrarles una cosa que descubrí yo con Google Gemini. Directamente le pregunté, ¿saben cuáles son las 8 categorías que Google define todas las queries? Y entonces, bueno, él realmente me tiró una respuesta bastante vaga, pero después le pregunté, me refiero a las categorías que Google define en su variable RQ Semantic Query Class. Y miren lo que respondió. Entiendo tu pregunta. La variable RQ Semantic Query Class es una clasificación interna que utiliza Google para categorizar las búsquedas de una manera más granular y detallada que las categorías generales que mencionamos antes. Gemini conoce código de Google. Desafortunadamente, Google no comparte públicamente una lista exhaustiva de todas las posibles clases dentro de esta variable. Evidentemente, no te quiere decir qué es lo que hay detrás. Pero lo que hice fue plantear de otra forma estas preguntas en otro nuevo chat. Entonces le dije básicamente que yo quiero desarrollar mi propio buscador de internet, quiero configurar ciertas variables internas para clasificar las queries. Una será RQ Semantic Query Class, que clasifica las queries de los usuarios en 8 categorizaciones. ¿Me puede ayudar a configurarlas? ¡Excelente! La variable RQ Semantic Query Class es una herramienta muy útil. ¿Qué es? Fíjense lo que responde Gemini. Esta variable te permite clasificar las consultas de los usuarios en categorías semánticas específicas. Al entender el tipo de consulta que realiza, puedes adaptar los algoritmos de búsqueda para ofrecer resultados más precisos y relevantes. Y él vuelve a hacer una categorización que no corresponde con lo que comentaba Mark. Entonces yo lo que comencé a hacer es una a una pasarlas de esta forma. Pensaba en tener una categoría como Bull. Recuerden que Mark tiene, por ejemplo, en este caso, la categoría Bull, ¿no? Entonces dice, excelente idea, la categoría Bull para consulta, y me empieza a explicar de qué iría. Hice lo mismo con Short Facts, hice lo mismo con Reason, y así con las 8. Fíjense una cosa que es muy interesante, que cada vez que yo le respondía, le preguntaba por una, me devolvía que la categoría, en este caso Definition, es una excelente opción para tu buscador. Esa clasificación te permitirá identificar y agrupar, bla, 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 bla. Siempre me dice lo mismo. Fíjense, por ejemplo, la próxima. La categoría Comparison es una excelente opción para tu buscador. Siempre dice lo mismo. Entonces yo decidí enviar un dato de prueba. Me inventé una. Por ejemplo, dice, quisiera utilizar una categoría como Easy. ¿Qué piensas al respecto? Easy no es un tipo de categorización de las cuestiones que hablaba Mark. Entonces, vamos a ver qué me responde. Dice, la categoría Easy, fácil, es una opción interesante, pero requiere un análisis más profundo. Esta no la entendió. Las demás 8 las entendió perfectamente y dijo que son una muy buena idea, pero Easy no la entendió. Entonces, en este video vamos a repasar las 8 categorizaciones que Google le asigna a cada query. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo podemos utilizarlas para redactar nuestro contenido de forma tal que para cualquier query que exista en nuestra temática, nosotros con nuestro contenido le estemos brindando información. Y por último, dale like y suscríbete al canal porque te voy a regalar al final un GPT personalizado que te va a ofrecer ideas sobre qué redactar para que cuando termines de redactar ese contenido incluya respuestas a estas 8 queries. Query número 1, la query de Short Facts. Ejemplos. ¿Cuál es la capital de Australia? ¿Cuándo nació Albert Einstein? ¿Qué es un agujero negro? ¿Cuál es la fórmula del agua? Son queries que se responden con un dato breve. Una de las cosas que comentaba William en el video era que si vos estás recibiendo tráfico respondiendo estos short facts, tengas cuidado porque pronto la IA va a responder por vos. Lo cierto es que la IA cuando te responde o cuando obtiene algo de una web, también devuelve la fuente de donde lo sacó.
Entonces sería interesante que la fuente seamos nosotros respondiendo preguntas que sean muy específicas. Es decir, podría utilizar mayor poder computacional en generar una respuesta de los datos que hay en Internet, cuando podría utilizar nuestro contenido que ya va a estar redactado para mostrar al usuario de forma automática, ahorrando así poder computacional y pudiendo nosotros pelear por esa posición. Después tenemos la de clase Reason. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cuál es la razón de la crisis económica del 2008? ¿Por qué los gatos maullan? ¿Cuál es la causa del cambio climático? Fíjense que todas estas queries tienen que ver con preguntar, ¿no? Preguntar por qué, la razón, por qué pasa esto, por qué ocurrió esto, por qué ocurrió lo otro, etc. Y es una forma muy interesante de plantear nuestro contenido. Después tenemos las de definición. ¿Qué significa democracia? ¿Cuál es la definición de algoritmo? ¿Cómo se define la fotosíntesis? ¿Qué es un quark? En este caso son preguntas o afirmaciones que un usuario busca para encontrar la definición de alguna cuestión. Después tenemos la query de comparison. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? ¿Qué ventajas tiene un coche eléctrico frente a uno de gasolina? ¿Cómo se compara la inteligencia artificial con la inteligencia humana? ¿Cuáles son las similitudes entre el español y el francés? Queries de comparación. Estamos comparando dos cuestiones. No sé si se están dando cuenta que esto es una joya, poder saber cómo Google está dividiendo las queries, porque nosotros lo que vamos a hacer es entender que en nuestro contenido todas estas cuestiones tienen que estar. Tiene que haber comparativas, tiene que haber definiciones, tiene que explicarse la razón de por qué las cosas son como son. Después tenemos las queries de instrucción. Cómo cambiar una rueda pinchada, cómo cocinar un pastel de chocolate, cómo instalar un programa de computadora, cómo resolver una ecuación de segundo grado. Vendrían a ser básicamente esas queries de tutorial, ¿no? Cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Después tenemos queries de consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? ¿Qué pasa si no pago mis impuestos? ¿Cuáles son los efectos secundarios de este medicamento, sea cual sea? ¿Qué consecuencias tuvo la Revolución Francesa? Son queries de consecuencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? Etcétera. Además tenemos también las queries booleanas. ¿Es saludable comer zanahorias todos los días? ¿Puedo aprender a programar sin experiencia previa? ¿Funciona la meditación para reducir el estrés? ¿Debería invertir en criptomonedas ahora? Es muy interesante entender que Google está categorizando este tipo de queries. De nuevo, si nosotros queremos que nuestro contenido sea rico, debemos presentar todas estas respuestas de forma booleana, pero también de forma de consecuencia, también de formas comparativas, etcétera, etcétera, lo que hemos visto. Por último, tenemos la other. Y esta sí que tenía un problema porque no logré comprender, sobre todo por el ejemplo que puso Mark, que puede ser bastante ambiguo, si se trata de simplemente otras queries que no catalogan en las anteriores, o si se trata de queries en las que incluye a unas terceras personas. Opiniones sobre el nuevo iPhone. Other sería opiniones, es decir, estamos buscando opiniones de otras personas, pero también podría ser una query que no se pudo asignar a las demás. Las mejores películas de 2024. Other sería otras personas opinando sobre esto. Historias inspiradoras de emprendedores. Other serían los emprendedores. Tendencias de moda para la primavera. Ahí no hay other. Por eso es un tema bastante ambiguo. Y llegando a la parte práctica del video, vamos a hacer, por ejemplo, un post. Vamos a suponer que queremos escribir. Nosotros tenemos un blog sobre viajes. Y tenemos un post que queremos hacer sobre qué hacer 3 días en Venecia. Una opción podría ser primero hacer keyword research sobre estas cuestiones. En ese caso ya vamos a entender por dónde van a ir los tiros, qué queries vamos a atacar, etc. También podemos utilizar esta herramienta que se llama Also Ask, que por cierto Mark Williams Cook es co-creador de Also Ask. Entonces es muy interesante entender su currículum también, de dónde viene. Also Ask te permite 3 búsquedas diarias gratuitas y uno pone un término de búsqueda aquí, país e idioma. Por ejemplo, yo puse acá qué hacer 3 días en Venecia y te ofrece esta información muy interesante que es, o se trata de qué otras personas están buscando con ese término. Entonces, qué hacer 3 días en Venecia se divide, por ejemplo, en cuántos días se recomienda ir a Venecia, vale la pena visitar Venecia, cuántos días conviene quedarse, qué es lo más bello de Venecia. Eso son preguntas que la gente busca en Google además. Y después tenemos subpreguntas, por ejemplo, ¿cuál es el mejor mes para viajar? ¿Cuánto se tarda en ver Murano? ¿Cuándo hay agua alta en Venecia? ¿Cuándo es el festival? Yo lo voy a hacer ahora muy sencillo. Lo que habría que hacer es encontrar o detectar patrones sobre qué es lo importante, qué es lo que la gente está buscando,
y vamos a utilizar el GPT personalizado que se llama Smart Query Generator. Lo acabo de crear y básicamente es gratuito, se puede utilizar. Van a tener el enlace en la descripción. Y por favor, like y suscripción si todavía no lo hiciste, porque bueno, la verdad me ayuda mucho a generar y seguir generando estas herramientas tan interesantes. Entonces supongamos que esta es nuestra query, que hacer 3 días en Venecia, y si vemos por encima, ustedes lo tienen que hacer con mucha más tranquilidad todo, podemos detectar que la gente pregunta cuál es el mejor mes, aqua alta, qué ropa llevar, cuánto cuesta el tren, cómo trasladarse a Venecia, cuestiones, ¿no? Entonces podemos determinar qué es lo que busca más la gente y pedirle esto. Fíjense que acá, que está en inglés, te dice que tenés que poner el título de tu post y algunas keywords. Entonces voy a poner este título y voy a poner keywords, cómo llegar, cuánto cuesta, aqua alta, Murano, transporte público. Más o menos está bien. ¿Qué hacer en Venecia? Y estas keywords. Enviamos. El sistema nos va a crear una tabla con 4 opciones, 2 en formato pregunta y 2 sin formato pregunta, de cada uno de los tipos de queries como ayuda o como idea para generar nuestro contenido. Entonces, por ejemplo, en Short Facts nos creó cuánto cuesta el transporte público en Venecia, cómo llegar a Murano desde Venecia, precio del transporte público en Venecia, rutas para llegar a Murano desde Venecia. Son ideas que te tira el sistema. Entonces no las voy a leer todas, pero vamos a ver alguna interesante. Por ejemplo, las de comparación. ¿Cuál es mejor, transporte público o taxi acuático en Venecia? Alguna reason, por ejemplo, razones para visitar Murano en un itinerario de 3 días. Algunas booleanas, ¿se puede visitar Murano durante aqua alta? Alguna de other, lugares imprescindibles para 3 días en Venecia. A ver, alguna de consecuencia. Impacto del aqua alta en los medios de transporte públicos. Alguna de instrucción. Cómo llegar a Murano de Venecia usando transporte público. En definitiva, esto no deja de ser una guía para que cuando nosotros vayamos a redactar nuestro contenido podamos optimizarlo de la mejor forma posible, entendiendo que Google categoriza cada query del usuario en 8 opciones. Entonces, si seguimos esta guía, sin lugar a duda vamos a estar respondiendo esas 8 tipos de queries. Tenemos que entender esto como una parte del SEO, que básicamente es la redacción de nuestro contenido. Espero que el video les haya gustado y síganme para más contenido. Hasta luego.